Hola, buenas noches a todos. Una vez más aquí en Desde el Corazón. Hoy lunes con la agradable participación de nuestro amigo José Luis González Munuera. Con él vamos a hablar esta noche sobre los misterios del cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco. Buenas noches a todos, buenas noches Inma, buenas noches José Luis, cuando Buenas queráis. noches, Buenas noches. ¿qué tal? Bien. Pues cuando me digáis, empezamos si queréis. Sí, sí. Sí, cuando quiera, José Luis. Muy bien, voy a darle a compartir pantalla para que veáis la presentación que he hecho al respecto. Muy bien, un segundito. Vamos a mover esto que no me interesa. Bueno, pues la figura de la que vamos a hablar es precisamente sobre el Bosco, que además forma parte de mi último libro, que se titula del mismo nombre, Simbología del Jardín de las Delicias del Bosco, y en el que analizo algunos aspectos de las casi 450 figuras que aparecen a lo largo de este tríptico de la figura de Jerónimo Van Aken, ¿no? Conocido como el Bosco por su lugar de origen. Entonces, vamos a iniciar la presentación. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo llego yo a preocuparme por esta cuestión del cuadro del Jardín de las Delicias del Bosco? Como sabéis, yo soy doctor en Bellas Artes, hice mi tesis doctoral sobre las gárgolas, la guía visual del estudio iconográfico y iconológico de la estatuaria gargolaria de España y su entorno, y esto me dio lugar a conocer una serie de personajes que desconocía por completo, que pertenecen tanto al mundo de la historia como de la mitología, como de los diferentes tipos de culturas, ¿no? Sobre todo en el medievo y con trascendencia a lo largo del tiempo, como veremos algunas de las figuras que han trascendido hasta incluso en series de televisión actuales, ¿no? Entonces nos encontramos con figuras como el hombre verde, el simio amaestrado, el hombre león, el hombre pájaro, el caracol y el guerrero, en fin, figuras que han ido apareciendo en los diferentes marginalias de los libros. Marginalia entendemos que son aquellos bordes de los libros iluminados medievales del siglo XII al XV, y hizo que descubriera algunas figuras muy particulares a las que le he dedicado diferentes monografías en mis diferentes libros, ¿no? Como es el caso del hombre verde, que vemos, por ejemplo, aquí podemos apreciar perfectamente cómo es la representación de ese hombre verde, es representado a su vez en diferentes capiteles, columnas, todo tipo de decoración, tanto en el románico como con posterioridad, ¿no? Vemos también que aparecen también en los marginarios de los libros el caracol, los guerreros superarmados cargando contra caracoles de pequeño tamaño, a los que tenían perfectamente, tenían pánico realmente de esos animales, que después veremos el significado que tiene y que también se ve reflejado en el Bosco, no directamente, sino por la representación de algunos de los elementos y su simbología. Ese estudio me llevó a encontrar el origen realmente de ese tipo de imágenes que vemos con profundidad del Bosco, y lo encontramos en lo que se denomina el breviario de Croix o de Croix, ¿eh? Que es el anticipo, podríamos llamar de alguna manera, de lo que el Bosco va a desarrollar en su tipo de arte. La diferencia es que el Bosco, vemos aquí diferentes ejemplos, de un ejemplo de un gallo del Bosco, vemos los animales representados por Croix, vemos aquí un guerrero, vemos la representación del mismo guerrero en Croix, vemos las mariposas, las vemos también su representación, los vemos en Sirénido, lo vemos en todo tipo de personajes que no solo están representados en el breviario de Croix, sino que además llevan representándose en las catedrales, en las quimeras, en las gárgolas, en todo tipo de ornamentación y en las diferentes manifestaciones de tipo artístico.
Con lo cual se me genera una duda a la hora de iniciar mi investigación, que es, ¿conocía el Bosco ese libro? Y segundo, ese libro es anterior al Bosco y nos encontramos con que sí, con que ese libro se hace, ese breviario de Croix, lo hereda uno de los duques de Borgoña, que es el que le da nombre, Croix, que lo encargó su abuela en 50 años antes del nacimiento del Bosco. Hemos de recordar que el Bosco nace al mismo tiempo que nace la imprenta, con lo cual eso va a tener una gran repercusión en la difusión de la estampa y de las imágenes del románico y demás, y nos vamos a encontrar con que ese libro se hace 60 años antes. Y claro, la investigación había que buscar cuál era el nexo de unión entre ese libro, si el Bosco pudo llegar a verlo y por lo tanto pudo recibir su inspiración o no. Y lo vamos a encontrar posteriormente y lo explicaremos a lo largo de este PowerPoint cuando llega ese momento, que es precisamente cuando el duque de Borgoña, el rey Felipe el Hermoso, le hace un encargo de un cuadro de grandes dimensiones y sabemos que se lleva a término porque se conserva en el archivo municipal de Lille el recibo con el valor de las 36 libras que se le dan de anticipo. Vemos aquí una copia de lo que es el recibo. Por el encargo de una obra de dimensiones de 9 pies de alto, es decir, 2,74 con 22 centímetros por 11 pies de ancho, unos 335 con 28 centímetros aproximadamente. Se trataría de un tríptico, por lo tanto, con esas dimensiones, y sabemos que se llevó a término y que realmente existió porque aparece en el inventario de Margarita de Austria, hermana de Felipe el Hermoso, que es quien hace el encargo. Y a su vez esta se la dona a una de sus criadas, ¿no? Y también aparece en otra partición y aparece solamente una parte de esa obra, ¿no? Nos dice una media tabla de San Antonio que no tiene cubierta ni hoja, que está hecha por Jerónimo Bosch y ha sido donado a la señora por Joan, en este caso Margarita. Y sabemos que el fin de esa tabla acaba en el monasterio de Bruenburg, en Brest, donde se mandó enterrar esta Margarita con su segundo esposo, con Filiberto de Saboya. La técnica, para poder comprender un poco cómo funciona el Bosco, hemos de comprender por encima su técnica. No vamos a entrar de manera prolija en ella, simplemente vamos a decir que aplica en contra de cómo se aplica la técnica flamenca. Consiste en un fuerte dibujo hecho a base de grisalla sobre el que se aplica el color en veladura con barnices y la luz al pasar por ese, vamos a llamarle ese cristal de veladura de barniz, refleja sobre el blanco que tiene y le da una gran vibración tonal de colores, ¿no? El Bosco actúa así y trabaja con una muy poca cantidad de color, lo aplica de manera muy suelta, muy diluida, con lo cual consigue perfectamente efectos de luminosidad y efectos de acabado con con muy poco recurso técnico. ¿Por qué sabemos esto? Lo sabemos precisamente por el estudio de la reflectografía infrarroja, que nos enseña el dibujo subyacente de la obra del Bosco. También se ha aplicado en muchos otros autores, ¿no? Vemos, por ejemplo, este es el dibujo que sirve de base para el Bosco, para las tentaciones de San Antonio, y vemos como hay algunos elementos que apenas están abocetados, otros están mucho más terminados, como son los pliegos de las telas, etcétera, ¿no? Vemos que incluso en ese tipo de trabajo algunas figuras pueden aparecer o desaparecer. Por ejemplo, en la Mesa de los Pecados Capitales borra una serie de perros que aparecen, o incluso aquí en la Adoración de los Magos, en la tabla central, aparece una figura dibujada que no se observa a simple vista, porque ya estamos hablando de que se trata del dibujo de base, el dibujo subyacente, el dibujo que sirve de boceto, en la que aparece el número lateral del pesebre, pero que en la obra final no aparece, es decir, ha sido eliminada. Vemos aquí también, como podemos apreciar, el dibujo subyacente de Eva en el Jardín de las Delicias, que se conserva en el Museo del Prado. Vemos como las manos están apenas esbozadas, es decir, él hace un dibujo muy básico y después aplica el color en veladura. Vemos también en el estudio del dibujo subyacente como multitud de personajes, por ejemplo, el personaje principal de la escena del infierno musical no aparece aquí,
Sin embargo, aparecen otras dos figuras totalmente distintas en ambos lados. Aparece aquí una especie como de gran sapo, una figura que aquí ha desaparecido por completo, lo que nos puede dar idea de cómo trabaja la mente del Bosco con respecto a la obra. Vemos dibujos que son casi transparentes porque se han aplicado una vez terminada la obra, se ha vuelto a repintar encima. Vemos cómo, en cierta manera, copia parte de la técnica velasqueña, en el sentido de que fijaros el reborde de negro que le hace al rostro para remarcar precisamente la expresividad, efecto que vamos a ver también en los borrachos de Velázquez. A los pies de los borrachos hay un bodegón y se remarca la forma para que se cree ese contraste y se recorte la figura, para darle además mayor expresividad y mayor sensación de tridimensionalidad, ¿no? El confesor del emperador José de Sigüenza nos dice que la obra del Bosco debería considerarse como el camino nuevo, la nueva forma de hacer, porque precisamente va en apoyo a la teoría mía de que lo que de verdad hace del Bosco una figura única es la aplicación de los elementos hasta ese momento considerados drolería, burlescos, etcétera, a una narrativa visual en un cuadro. Es decir, hasta la fecha aparecían en los márgenes de los libros, en los capiteles, pero de manera individual, con una simbología propia y con una iconografía muy determinada, que además se repite en casi todas las catedrales, en casi todos los marginales y demás. Lo que el Bosco hace es enriquecerlo, dándole una trama distinta y dándole, por lo tanto, un significado y un entorno iconográfico distinto, ¿no? Lo que hace que lo haga único, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar con que el Bosco es una persona provinciana que no sale apenas de su ciudad, tan solo tiene reconocido un viaje a Venecia y ya está, no ha vuelto a salir de su sitio, con lo cual vemos que podría estar pendiente, como le pasaba a Rembrandt, pendiente de lo que los navegantes que llegaban, las novedades que trajeran y sobre todo de las estampas, ¿eh? Recordemos que decimos que el Bosco nace en 1450, al tiempo que la imprenta, y por lo tanto existe una gran difusión de ese tipo de iconografía y demás mediante el uso de la estampa, de los libros, etcétera. Vemos, por ejemplo, el concepto de jirafa, que en su pueblo natal no existía ningún zoológico, por lo tanto no pudo ver en directo una jirafa y sin embargo él la representa copiando en cierta manera una imagen reproducida de Ciriaco de Ancona, del año 1443, que se usó para iluminar el manuscrito italiano de un viaje a Egipto, ¿no? También lo podemos ver en otra tabla del diluvio en el Museo Bornham van Bruggen, en el que también aparece, esta imagen no es muy buena, pero podemos apreciar como el contorno de una jirafa. Vamos a ver a lo largo del estudio de la simbología de los diferentes elementos que componen esta obra de arte, cómo hay una serie de figuras que él representa, o bien porque las ha visto y las ha visto fallecidas, las ha visto muertas y por lo tanto la representación que tiene es equivocada, como otras que él no ha podido reconocer, pero que sin embargo las reproduce. Por ejemplo, el drago canario, que es un árbol que tiene muy difícil adaptación. En el libro explico los varios experimentos que ha habido de intentarlo colocar en diferentes climas, que yo sepa tan solo en Cádiz se reproduce con cierta facilidad, pero en Sevilla, por ejemplo, hubo una donación al emperador y los dos dragos que se plantaron cerca del archivo de India, los dos murieron porque no eran las condiciones climáticas adecuadas. Él, por ese motivo, posiblemente nunca hubiese llegado a ver un drago canario, pero sin embargo lo representa en la tabla de la presentación de Eva a Adán, ¿no? Y lo representa en la parte posterior de Adán, y posiblemente por la forma, por la estructura y por la representación esté copiado de un grabado de Martin Schongauer de la huida a Egipto de 1494. Pero tampoco se libra del concepto de copia o de influencia iconográfica en las portadillas, la representación de Dios Padre, que podemos ver aquí en pequeñito, que es una copia de un grabado
de una serigrafía de Wolgemuth para el Liber Conicarum que se hizo en Nuremberg en 1493. Podemos ver cómo se representa a Dios sedente, se representa con un libro a la mano, con la corona con la tricorona, representando cada uno de los estamentos del cielo, tierra, espíritu, etcétera, ¿no? También nos indica en la portadilla, que como vimos antes, nos indica en la escena el momento exacto en el que está representado, es decir, nos representa exactamente el tercer día de la creación. Y lo podemos ver por lo que pone en dos frases que escritas en dorado, que dice él mismo lo dijo y todo fue hecho, están en latín, y en la otra frase que dice él mismo lo ordenó y todo fue creado, lo cual nos lleva al Salmo 148,5, que nos indica el momento de la creación en el tercer día. Y dice, alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Entonces nos da una pista de su formación. También nos da una pista del concepto de la época sobre el mundo, ¿no? Vemos una tierra plana, que ahora se ha puesto muy de moda con los terraplanistas, en la que hay una esfera que la cubre, que según los mismos terraplanistas de ahora dice que es imposible de traspasar, es una especie de esfera con la cual niegan que se haya salido nunca de este plano, sino es como una especie de prisión donde está encerrado con una cúpula, que por debajo lo que hay es agua, y es lógico pensar que cuando tú escarbas y llegas a un punto determinado puede llegar a salir agua, con lo cual pensaría que la parte inferior del mundo estaba hecha con agua. Incluso en la parte superior podemos ver que algunos autores lo contemplan como si fuera el instante después, el tercer día después de un gran diluvio universal. Lo vemos por la formación de las nubes que aquí se representa. A mí me parece muy aventurado esa teoría, pero la cuento por si alguien. Vemos que no hay ningún tipo de persona, vemos que hay formaciones rocosas en esta parte de aquí, una parte más plana, en fin, inicio de diferentes tipos de vegetaciones. Hay muchos manzanos, ¿eh? Esta zona de aquí son todo de manzanos. En fin, vemos aquí una representación general del cuadro, en el que ya hemos destacado la parte de la jirafa, hemos destacado la parte del drago. Aparece aquí un felino en primer plano que porta en su boca una rata. Entonces, dependiendo de algunos autores, como Cooper, por ejemplo, nos dice que ese personaje, gato, lince, sería la representación de la simbología de la vigilancia de Cristo sobre el hombre para evitar que pecara. Pero también el gato siempre ha tenido connotaciones muy negativas como compañero de las brujas, como incluso representante de la pereza, o todo aquel que tenga un gato sabe que el gato siempre está acostado, incluso de la lujuria, etcétera. Pero claro, en este contexto lo representa el bosco como que lleva una rata en la boca y por lo tanto a la rata se le atribuye la capacidad de ser devoradora, maligna y reproductora. Y por lo tanto se va a una referencia bíblica que es royendo la raíz del árbol de la vida, por lo cual su significado sería un significado positivo con respecto a lo que está en todo el conjunto representado. También vemos en la parte superior izquierda del cuadro del Jardín de las Delicias, vemos que representa animales fantásticos, se representan muchos animales fantásticos. Aquí no vamos a entrar en el estudio de algunos de ellos, que en el libro sí entro, como por ejemplo el grifo, que se representa hasta en 7 ocasiones distintas, pero aquí sí vamos a entrar en el unicornio porque reproduce una escena que algunos autores la han dado en determinar, que yo no sé si puede ser o no, pero el unicornio usualmente, vemos aquí el unicornio y vemos al rinoceronte. El unicornio usualmente se representa con la figura de Cristo y es además dentro de los elementos alquímicos, representa la parte activa y la parte masculina, por la forma fálica del cuerno que tiene. Eh, pero vemos que a su lado también se representa un rinoceronte de manera muy sui generis. Fijaros cómo no tiene nada que ver con el rinoceronte que conocemos actualmente, ¿no? Y además tiene una leyenda que después veremos cuál es la aplicación de este cuadro, que dice que el cuerno
unicornio tiene las características de si toca un agua que esté en mal estado, la purifica y la consagra. Y veremos cómo posteriormente ese posible significado lo vamos a ver representado dentro del cuadro con posterioridad. Vemos, por ejemplo, cómo tampoco Durero vio nunca un rinoceronte y sin embargo lo reprodujo a base de lo que le comentó un comerciante italiano que le hizo una descripción bastante cercana a lo que iba a ser el rinoceronte. Por lo tanto, a partir de este momento, ya como hemos dicho antes, con las estampas ya podían tener una versión. Pero en realidad el unicornio es un personaje que ha podido existir, no como nosotros lo concebimos, porque el unicornio ha tenido representaciones de cabra, como una cabra con un cuerno único y muy largo, ha tenido representaciones de todo tipo, y que siempre podía una virgen, siempre iba al regazo de la virgen, allí era donde se capturaba. Pero sí es verdad que hasta el casi 10.000 antes de Cristo ha habido representaciones de mamuts en las cavernas y demás, con lo cual ha podido convivir con el hombre y el hombre ha podido verlo. Y también podría ocurrir que igual que han sobrevivido en Alaska y en sitios donde las nieves son perpetuas, ha podido sobrevivir el mamut durante mucho tiempo, pudo sobrevivir un personaje como es este que está representado en el Museo Británico, que es un elasmoterio, que tiene la altura de una alzada de como un caballo y medio y un cuerno, como podéis ver, con unas proporciones bestiales. Es tan importante el cuerno del unicornio porque además tiene la leyenda que elimina el efecto de los venenos. Por eso los reyes de Suecia tenían el trono formado por supuestos cuernos de unicornio para protección y demás, y bebían en una copa supuestamente de un cuerno de unicornio que en realidad era de un narval, ¿no? Entonces podremos ver, por ejemplo, en la representación de este unicornio y que además se va a ver en diferentes elementos del cuadro del Jardín de las Delicias, que representará el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y su doctrina dentro del seno de la Iglesia, ¿no? Vemos aquí una quimera de un unicornio de la Catedral Notre Dame de Reims. Vemos aquí eso que decía anteriormente, que supuestamente al purificar el agua, todos los bichos, alimañas y demás salen huyendo por el lado contrario del cuadro, ¿no? Y van a refugiarse en una especie de caverna de la que sale una serpiente que se va a enrollar en una palmera que aquí representaría el árbol del bien y del mal, ¿no? Ahora veremos por qué se representa como una palmera y no como nos han contado desde chiquitito con el tema de un manzano, cuando no existe en ningún lugar de la Biblia que identifique ese tipo de árbol como el árbol original, ¿no? Vemos aquí la representación de la serpiente subiendo por la palmera. La palmera, además, en diferentes culturas, es de un marcado repertorio iconográfico. Por ejemplo, la hoja de palma se utiliza mucho en la representación iconográfica cristiana. Es un árbol en sí que alberga diferentes conceptos fundamentales de las diferentes religiones. La palmera es el árbol sagrado por excelencia y es el símbolo del misterio de la vida y de la eternidad. Y casi siempre se representa la palmera en el paraíso. Si lo relacionamos con el árbol de la vida, nos vamos a encontrar que en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 9, se menciona la existencia de dos árboles plantados por el mismo Yahvé en medio del jardín del Edén, el árbol del bien y del mal y el del conocimiento. ¿eh? Posteriormente, en diferentes textos, también se va a hacer una reinterpretación de ese tipo de libro y, o sea, de ese tipo de representación del árbol del bien y del mal, como podemos verlo, por ejemplo, en un documento que se llamó Yavista, que es de un sacerdote desconocido del siglo IX antes de Cristo, que procedió a la revisión del Génesis y procedió a identificarlo al mismo tiempo con la palmera, etcétera, ¿no? Como hemos visto representado. Algunos otros autores también entienden que en donde está la cueva donde se refugian los seres maléficos, por llamarlo de alguna manera, Dalí se inspiró para hacer su autorretrato como orgiástico masturbador, que es el título del cuadro. Entonces, algunos autores creen ver una eh, similitud entre lo representado en esa y lo que sería la obra de Dalí. ¿eh?
Yo no entro ahí porque no me parece realmente que tiene un cierto aire, pero tampoco considero que Dalí hubiese entrado en esa cuestión. Dentro del panel central del tríptico nos encontramos con lo que algunos autores atribuyen que podrían ser Adán y Eva. Lo vemos aquí y lo atribuyen precisamente porque ven que esta mujer que aparece desnuda, cubierta de vello, de pelo, sostiene una manzana en su mano. Pero vemos que hay a su vez otros dos personajes detrás, entre ellos uno que está vestido, que es el único personaje que aparece vestido junto con Dios y los personajes estos del infierno musical, y aparece un tercer personaje que no sabemos a quién podría representar. Por lo tanto, yo considero que no representa a Adán y Eva, sino que ella representa a lo que sería un prototipo de personaje que aparece en casi todos los marginales, que es la mujer salvaje, que equivale también al hombre salvaje y que son representados en multitud de ocasiones de diferentes maneras. Casi siempre son representados con un garrote, sería el equivalente al Sasquatch americano o al hombre de las nieves, pero en este caso son los defensores de la fe. La Iglesia los recoge y los pone como defensores de la fe a ultranza y aparece en muchos títulos nobiliarios, en muchas portadas de catedrales y demás. Vemos aquí cómo sería la representación de dos mujeres salvajes que no son general sus representaciones, es decir, es difícil encontrarlas iconográficamente hablando, pero que sí que existen y están representadas en numerosos lugares. El resto de las figuras del panel central aparecen todas desnudas, en grupos o parejas, realizando todo tipo de actos de contenido de interrelación personal, incluso de carácter erótico, ¿no? Vemos incluso algunas escenas que son subidas de tono, que no vamos a entrar a comentar, comentaremos por encima algunos de esos elementos, ¿no? Los animales que aparecen son también reales, pueden ser fantásticos, pero tanto unos como otros, como los frutos, van a aparecer con diferentes tamaños que no se relacionan con el tamaño real, ¿no? En el nivel superior vemos representado un número de construcciones fantásticas que flotan en el agua y que simulan a lo que sería la fuente de los 4 ríos del panel del paraíso, con lo cual en cierta manera establece una relación con lo representado en la Biblia, pero aparecen quebrados en sus partes, con lo cual también nos quiere indicar de lo efímero, del carácter efímero de los supuestos placeres de lo humano, ¿no? Y su representación en este jardín. Vemos también que en un principio el cuadro se pensó para hacer la creación de Eva, pero posteriormente el autor, y lo hemos visto por la reflectografía infrarroja, en la que vemos cómo hay algunos arrepentimientos en el rostro de Dios, en la que aparece primero mirando a Adán y después aparece mirando a Eva, en la que se supone que cambió el concepto para enseñarnos el momento en el que es la presentación de Eva a Adán, ¿no? Y por lo tanto podemos ver cómo la presenta, pero de una manera muy subgéneri, la representa agarrándola por la muñeca como si fuera una situación en cierta manera forzada, ¿no? Esto también tiene su explicación porque para Van der Boy, que es como un clérigo en el siglo XV y XVI, nos habla de un nuevo tipo de relación matrimonial y conyugal, a la que denomina grial, que no tiene nada que ver con la leyenda artúrica, pero que supondría un nuevo concepto de la institución del matrimonio dada por Dios, en la que la clave de la lujuria y el uso del sexo continuado hace que haya unas ciertas interpretaciones por diferentes partes del clero. Esto acabó con un concepto que algunos autores también atribuyen que podría pertenecer al Bosco, yo creo que no, a una tendencia que se llamó la adamita, que podemos leer en muchos libros que se le atribuye a que el Bosco pertenecía, pero como digo, reitero, considero que no. Los adamitas tenían el concepto de que el fin del mundo estaba cerca y que por lo tanto había que disfrutar de los placeres mundanos, volviendo al momento en el que se produce la creación, en la que no había vestimenta, no había preocupación por la vida, etcétera. Entonces, sería como una especie de libertinaje, ¿no? De tipo sexual. Vemos también en la figura de Eva que aparece un conejillo
que le está dando la espalda. El símbolo del conejo casi siempre es la fertilidad, la reproducción. ¿Por qué lo representa el Bosco con el conejo dándole la espalda? Precisamente porque en su matrimonio no hubo hijos. Entonces sería una forma de representar la no fecundidad, ¿no? Con el conejo dándole la vuelta a Eva. Vemos también que hay multitud de representación de aves, en la cual podemos encontrar justo en la parte central, al lado de la cabalgata, en el lado izquierdo, según lo vemos, donde figuran figuras desnudas que montan pájaros gigantes. Por ejemplo, podemos contemplar un pájaro carpintero, un petirrojo, un pato, y podemos entender que el uso de este término puede perfectamente ser poseedor de un doble sentido, porque el término Vogelen, que es el término en flamenco para denominar pájaro, también tiene el doble sentido de las relaciones sexuales y una forma de llamar al aparato reproductor masculino, ¿no? Como el pájaro, ¿no? Y por lo tanto, si trazáramos una X imaginaria dentro de lo que es el cuadro, de lado a lado veremos que casi todas las representaciones donde aparecen los pájaros está en la parte central del cuadro. Ahora veremos lo que quieren significar cada uno de ellos, porque cada pájaro tiene un tipo de simbología absolutamente distinto. Podemos contemplar que son alrededor de 76 especies de pájaros las que aparecen tan solo en el Jardín de las Delicias y otras tantas en sus diferentes obras. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de la importancia de la ornitología que tiene para el Bosco, ¿no? Ya que serían casi 150 el tipo de representaciones de pájaros frente a los 700 tipos de especies que constituyen el grupo de las aves, ¿no? Por ejemplo, el jilguero aparece en la parte del panel central y se le atribuye la leyenda de que le gusta mucho picotear el cardo. Y el cardo, por lo tanto, tiene muchas espinas y que al picotearlo se araña la cabeza, se araña el rostro y por lo tanto se le representa con la cabeza roja precisamente por la sangre de picotear el cardo. Esto conlleva la comparativa con la corona de Cristo, que estaba llena de espinos, y por lo tanto se le vincula a este pájaro, al jilguero, casi siempre con la pasión del Señor. Lo podemos ver en multitud de altares, como hay representaciones de pajarillos jilgueros en algunos de ellos, ¿no? Y lo hace por ese motivo, por la iconografía del tema religioso. Después veremos qué significa que le esté dando a estos hombres un racimo de uva a comer. Una característica también del Bosco, veis por lo que digo que tiene su similitud con Rembrandt en este sentido, porque yo estoy seguro que él iba a visitar a la gente que llegaba en los barcos para ver qué traía nuevo, qué animal podía traer, qué tipo de vestimenta podía traer, que era lo que le pasaba a Rembrandt. Pues yo creo que el Bosco hacía lo mismo, porque en uno de sus cuadros, en concreto en el cuadro del carro de heno, representa un kiwi, que es este pájaro de aquí. Pero el kiwi resulta que es oriundo y solamente existe en Nueva Zelanda. Y el Bosco muere 60 años antes de que se descubra Nueva Zelanda. Pero es que además que las tierras las descubrió Juan Fernández, un español, también es casi 130 años antes de que desembarcara en la misma isla Abel Tasman y casi 250 años antes de que llegara a sus costas el capitán Cook. Con lo cual podemos establecer en cierta manera como un carácter casi visionario, ¿no? En la representación de algunos de sus personajes. Vemos otra figura que él representa, pero que sin embargo no es originaria de las tierras donde él estuvo. Hemos de recordar que él nunca salió tan solo en una ocasión de su tierra, que es tampoco existe ni en España ni en los Países Bajos, como es el caso de la corneja cenicienta, que representa en diferentes lugares del Jardín de las Delicias. También representa a los vencejos, aunque se toma la licencia de representarlo no solo con el carácter del vuelo y tal, que él observa cómo funcionan las bandadas, sino que también se toma la licencia de pintarlo en diferentes colores, como el rojo, el amarillo, etcétera. Vemos aquí un vencejo rojo, vemos aquí un vencejo amarillo. La muerte es una constante en el Bosco y además lo representa también a través de diferentes animales que se van a representar en diferentes momentos dentro de este cuadro, como por ejemplo el búho. El búho
es una representación que acompaña a las damas de la noche y que fundamentalmente reside en lugares descampados como cementerios, ruinas y demás. Pero también va a representar la parte positiva de ese tipo de animales, como sería el cárabo y el mochuelo, que son animales crepusculares que además van a aparecer, los podemos incluso ver de día y que serán considerados como seres liminares, es decir, seres que están entre la oscuridad y la luz, como una forma de vía, como un psicopompo, ¿no? Aquellos que guían el alma a través de, vemos aquí, a través de los diferentes estadios que tiene el alma después de morir. Vemos aquí la representación de un búho que mira al espectador inquietantemente. Vemos la representación de un cárabo que está asomado, pero que no mira al espectador y que por lo tanto podemos establecer dentro de lo que sería los diferentes puntos del tríptico cómo hay una serie de personajes que miran directamente al espectador, como serían en este caso 16 personajes que nos están mirando. Si tiráramos de numerología, 16 es el 1 más el 6, que es el 7. Este esquema está basado en un esquema de Enrique Sánchez. Y el 7 vemos que es un número que está asociado con la perfección y lo divino. Por ejemplo, el médico griego Hipócrates nos habla sobre el 7, que dice: el número 7, por sus virtudes ocultas, tiende a realizar... espera, dime. Isma ha levantado la mano. ¿Me quieres decir algo, Isma? Dime, dime. Perdóname que te interrumpas, que nos quedan un minutillo. Pues cortamos Sí, aquí y si quieres seguimos con el sí, 7. sí. Venga, pues después seguimos.